Continuamos con la sexta parte de nuestra serie de Tefilá, de el día normal en la vida de un judío, como fuente tenemos la herramienta que menciono cada video, es el Sidur de ArtScroll, de la editorial ArtScroll, Beit Fishman, traducción al español, Sidur completo, Nusach Ashkenaz. Tras culminar la porción de Korbanot o sacrificios, vamos a prepararnos para entrar en la parte de Pesukei de Simbra, que son los Pesukei de Simbra son los párrafos de cánticos, por traducirlo de alguna manera. Y estos Pesukim van a ser fundamentalmente una compilación del libro de Teilim, que es el libro de Salmos, mayormente escrito por el rey David, alaba Shalom, aunque hay otros autores, si bien el rey David es el principal autor del libro de Salmos, y los salmos van a constituir esta primera parte de la tefilá tras Korbanot. Hay, digamos, diferentes escalones en la tefilá y normalmente vamos subiendo y posteriormente bajamos. Llegamos a un cenit en la tefilá que es la Amidá, la Shemoneh Esrei. Antes de ello, un escalón más abajo, están en este caso los Pesukei de Zimbra, que es lo que vamos a comenzar el día de hoy. Y antes de ello están los Korbanot. Cada vez que subimos o descendemos un escalón, normalmente hay un Kadish en el medio. El Kadish, que es la entonación de una serie de versos o de párrafos en idioma arameo, en su mayor parte, son una plegaria que no se debe decir de manera individual, sino que se requiere de la presencia de un minyan o de un grupo de 10 hombres, en este caso mayores de edad, con base en la Torá, que sería esto a la edad de los 13 años, es decir, 10 hombres que hayan cumplido con su edad de Bar Mitzvah, para poder recitar el Kadish cuando uno se encuentra, digamos, rezando de manera individual, no debe recitar el Kadish. Entonces terminamos la parte de Korbanot, nos vamos a encontrar en la página 52 con el Kadish de Rabanán, en este caso, y tras recitar el Kadish de Rabanán, que esta plegaria se asocia fundamentalmente con la elevación de las almas de las personas fallecidas. Tras recitar la parte del Kadish de Rabbanán, vamos a tener un primer salmo, que es el salmo número 30, que es Mizmor Shir Hanukat Habayit de David, en donde, digo aquí, desde luego que cada salmo tiene muchos versos y cada verso y cada salmo en general tiene una profundidad muy honda, y si pudiéramos pasar varios videos o un video analizando cada uno de los salmos por separado. Sin embargo, está un poquito fuera de mi alcance en este punto, y sin embargo me voy a limitar a mencionar cuáles son estos salmos y hacer algún breve comentario. El primer salmo entonces es el salmo número 30, en donde básicamente es un salmo que se centra en celebrar eh, la inauguración, como pone aquí en la traducción, un salmo, un cántico para la inauguración del templo. Si bien el rey David dejó los cimientos del templo, cuando hablo del templo me refiero al Beit HaMikdash, del templo, del Beit HaMikdash, del gran templo en Jerusalén. Si bien él no construyó como tal la estructura, eso lo hizo su hijo Shelomo Amelech, alaba Shalom. El rey David sí compró la propiedad con dinero que juntó, nos explican Jajamim, de todas las diferentes tribus, para que las tribus todas tuvieran una parte de esa propiedad. Compró esa propiedad en el monte del templo y dejó los cimientos. Y este salmo con el que comenzamos, Pesuque de Zimbra, hace referencia a esa inauguración del templo, que finalmente la inauguración propiamente dicha va a ocurrir después
del fallecimiento del rey David, pero es importante. Venimos de la parte de Corbanot, de sacrificios, los sacrificios que se hacían en el templo o en el Mishkan antes del templo, que era la estructura temporal antes de establecer el Beit HaMikdash propiamente dicho, que construyó el rey David y el rey Salomón, Aleim Shalom. Venimos de Corbanot, que de nuevo son sacrificios que se hacen en el templo, y específicamente en el altar del templo, o en el altar del Ketoret, dentro del Mishkan. Y aquí hacemos referencia a la inauguración del templo. Nos van a explicar Jajamim que el templo tiene una gran importancia. El templo de cierta manera refleja la estructura del universo y también refleja la estructura de la persona, del ser humano. La estructura del templo con sus diferentes secciones, sus diferentes altares y demás, refleja un poco la estructura del cuerpo humano, pero también la estructura del universo. Entonces, es muy significativo que haya un verso, un salmo de Teilim, más bien un salmo de Teilim, en este caso el número 30, que así comienza la tefilá. La abodá, la tefilá es un Neshalma Farim Sefatenu, como dijimos en videos anteriores, ese verso de Oshea, de los profetas. Estamos acercándonos, estamos sacrificando de cierta manera, estamos acercándonos realmente a Borei Olam a través de nuestra tefilá, de nuestra plegaria, en este caso, con nuestra boca, ¿no? Con nuestro pensamiento también, con nuestra intención. Como dicen, Akol Kol Yaakov, nosotros los Yudim le damos una tremenda importancia y validez a lo que sale de nuestra boca, y por lo tanto pues la principal forma de acercarnos a Borei Olam en la plegaria, digamos, es la pronunciación de las diferentes plegarias. Tras el Salmo 30 de Mizmor Shir Chanukah y David, viene en el caso de Nusach Ashkenaz también otro Kadish. En este caso es el Kadish Yatom, el Kadish de duelo, que es el que los deudos pronuncian cuando están normalmente en el año tras el fallecimiento de alguno de sus parientes directos, padres o madres, hijos, Dios no lo quiera, ¿no? Hermanos, hermanas, o cuando están en el día del Yortzeit, o el día que se cumple un año a partir de la fecha del fallecimiento de la persona, cada año, año con año, en el calendario hebreo, como es lógico, pronuncian el Kadish Yatom, o bien las personas que están pronunciando el Kadish por alguna persona que para lograr la elevación de su alma en el mundo de las almas. Entonces está el Salmo 30, está arropado por dos Kadishim. Primero Kadish de Rabbanan y posteriormente Kadish Yatom, que es el Kadish de duelo. Y ya a partir de ahí sí comenzamos con Pesukei de Zimbra. Aquí en este Sidur, en la edición que yo tengo, viene en la página número 58, hasta arriba. Antes de comenzar Pesukei de Zimbra, viene una breve plegaria muy cortita en letras más pequeñas, que dice así: Areini mezamenet pi, leodotu lealel ulshabeach et bori, leshem idehu ihud kudesha berihu ushinte, al yedei ahu tamir benelam Hashem kol Israel. Dentro de esta frase, esta parte de leshem ihud de kudesha berihu ushinte, que se traduce así: en aras de la unificación del Santo bendito es y de su presencia, por medio de la unificación del Santo bendito es y de su presencia. Va a haber Jajamim que nos van a recomendar pronunciar esta fórmula en aras de la unificación de Borei Olam, del nombre de Borei Olam y su presencia, antes de hacer casi cada mitzvah. Nos van a decir que es una manera de arropar la mitzvah, de protegerla de toda la negatividad que puede existir y de poder lograr que esa mitzvah que se hace, y en este caso la mitzvah que estamos haciendo es comenzar a alabar a Borei Olam con los Pesukei de Zimbra, con los cánticos que muchos de ellos de nuevo son parte del libro de Salmos, y de esta manera arropamos lo que vamos a proceder a hacer. Entonces hay quien realmente utiliza esta fórmula antes de proceder a hacer las mitzvot, ¿no?
Bueno, y entonces comenzamos. En el caso de Nusach Ashkenaz, comenzamos con Baruch Sheamar, que realmente es una especie de. Es una verajá. Baruch Sheamar Ve'aya Haolam. Bendito es él quien habló e hizo el mundo. Nos dicen que el mundo se hizo, como dicen Pirkei Avot, Be'asarama Amarot. Que Boreolam creó el mundo con su palabra. Es difícil realmente, todos estos son metafóricos, porque Boreolam no es una persona que habla, no es una persona, pero es una metáfora para expresar que con su palabra, con su pensamiento, con su sola intención, se crea. Él crea con su intención, ¿no? Pero finalmente nos dicen que es el mundo se creó con la palabra, ¿no? Entonces, es complicado a veces de entenderlo. En el nivel Peshat vamos a nosotros a centrarnos en que nosotros con nuestra palabra podemos alabar a Boreolam y es así como debemos hacerlo. Como ya dije, a Kol Kol Yaakov, la voz de Jacob, de Israel. Con nuestra voz nosotros podemos lograr mucho. Un Eshalma Farim Sefatenu, de nuevo ese versículo que vamos a pagar los sacrificios con nuestros labios, como dice el profeta Oshea. Es una labor central. Vamos al noveno mandamiento, no presentarás falso testimonio. El hablar para el Yehudí es algo muy importante. Es difícil controlar la lengua, ¿verdad? Pero el hablar es muy importante y lo que nosotros hablamos tiene una fuerza intangible, mucho más poderosa de la que podemos a veces contemplar. Vamos, de la que podemos contemplar. Por eso es importante que nuestra dicción sea la correcta, que nuestra intención, nuestro pensamiento también esté en línea, en coherencia con lo que estamos diciendo. Entonces, comenzamos con Baruch Sheamar. En el caso de Sefaradíes, comienzan con el siguiente párrafo, que es Odú le Hashem Kiru Bishmo. Aquí nosotros empezamos con Baruch Sheamar y después Odú, y en el caso de Sefaradí empiezan con Odú y después me parece que pasan a Baruch Sheamar, si no mal recuerdo. Entonces esa bendición que estamos fundamentalmente alabando a Boreolam, Pesukei de Zimbra, se trata fundamentalmente de hacernos comprender la grandeza de Dios, de su inteligencia superior y divina y de nuestro papel en el mundo, de cómo somos nosotros en el mundo. Entonces vamos a dejar o vamos a continuar con un nuevo video ya entrando directamente en los Pesukei de Zimbra para verlos con un poco más de detenimiento y comenzar a ver brevemente partes de Pesukei de Zimbra. Aquí hasta el momento, digamos, queda la introducción, estamos ya dentro, inmersos en Pesukei de Zimbra, comenzamos con Baruch Sheamar, una bendición para aquel que habló e hizo el mundo con su palabra, y termina esta perajá, Yahid Haya Olami Melech Meshubach Ufuar Ade Ad Shemo Agadol Baruch Ata Hashem Melech Meulal Batishbachot. Eres el único que insufla vida a los mundos, el Rey cuyo gran nombre es alabado y glorificado por toda la eternidad. Bendito eres tú, Hashem, Rey loado con alabanzas. De nuevo, hacemos la bendición para alabar a Boreolam y como dijimos anteriormente, la alabanza no es que nosotros le otorguemos o le aportemos realmente nada a Dios que es todo, pero sí nos ayuda a nosotros a comprender cuál es nuestra estatura, digamos, en el mundo y comprender que somos producto de la voluntad de Boreolam, por llamarlo de alguna manera. Baruch Adonai Leolam, amén, be amén.